En realidad, por ahí te corrijo, porque técnicamente no es una condena, sino que es una resolución que impone una medida de seguridad en este caso. Por ahí hago un poco de memoria y voy hacia atrás. Esto, en diciembre del año pasado, el Tribunal Oral Criminal le impuso a Facio una medida de seguridad y lo hizo por el término de 35 años, ¿verdad? En esa ocasión la defensa recurrió a casación y casación lo que dijo es que no estaba fundamentada por parte del tribunal la calificación, es decir, el título que se le daba al hecho, sobre todo el agravante, es decir, el ensañamiento, que era homicidio agravado por ensañamiento, de acuerdo a lo que había acusado la Fiscalía. Entonces eso debía volver al tribunal para que, conformado por nuevos jueces, fundamenten cuál era la calificación, es decir, ese título que legalmente se le da al hecho, y a partir de ahí tomar una medida de seguridad. Lo que casación no había cuestionado era la medida de seguridad. Bien, ¿por qué digo y hago la diferencia cuando arranqué recién respecto de una condena? Porque esto es una situación que no es normal. ¿A qué voy? Todo juicio tiene una situación normal que es el debate como desenlace y final, ¿no? En este caso el debate no pudo hacerse porque a Facio le sobrevino una inimputabilidad sobreviniente, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué significa? O una incapacidad sobreviniente. Significa que él no tenía capacidad para estar en juicio, no tenía capacidad para entender de qué se lo acusaba y no tenía capacidad para defenderse de ello. Cuando comenzó la investigación, a raíz del hecho y tiempo inmediato de eso, después se le realizaron pericias psicológicas psiquiátricas que determinaron que él comprendía. Entonces el proceso siguió. Demostrada la incapacidad para estar en juicio ahora, y con un dictamen de peligrosidad por parte de los peritos, ¿qué significa la peligrosidad? Que es peligroso para sí o para terceros, correspondía resolver el tema de la medida de seguridad. Bien. Tres cuestiones, una segunda que iba relacionada con la primera y una tercera cuestión dijo casación o mandó a realizar una nueva audiencia para corregir esas cosas. La fundamentación de la calificación, ¿verdad? A partir de esa calificación, hacer un juicio en abstracto que tenía que ver con cuánto de tiempo máximo debería tener esa medida de seguridad, ¿verdad? Y la proporción de ese tiempo para la medida. Esas tres cuestiones. Entonces, el tribunal lo que dijo ahora es: la calificación es homicidio agravado por ensañamiento, da los fundamentos después de la audiencia que tuvimos, en las cuales las partes expusieron sus opiniones, da los fundamentos de por qué el homicidio agravado, a partir de ahí impone la medida de seguridad y lo hace por el tiempo máximo, porque el tribunal anterior no había puesto el tiempo máximo, sino que había impuesto un tiempo fijo. ¿A qué va eso? Que las medidas de seguridad no tienen un tiempo fijo, porque como es una cuestión médica la que atañe a la salud de la persona que fue incapaz para estar en juicio, es decir, esta persona era capaz primero, fue incapaz, ¿por qué? Porque se acentuó su patología de base, las condiciones de detención coadyuvaron a eso y demás, y se determinó que es incapaz, es peligroso. Entonces lo que hay que tratar es esa peligrosidad, esa incapacidad en términos médicos. Por eso no puede tener un plazo fijo, ¿no? Sí puede tener un plazo máximo, pero va a las resultas de informes periódicos y trimestrales que se le deben hacer a él y deben informar al tribunal de su estado, para un contralor de esa medida. Básicamente fue eso lo que resolvió el tribunal oral. Punto final, no hay un punto final todavía, porque esta medida precisamente lo que tiende es a realizar un seguimiento de la salud mental de esta persona durante ese plazo. ¿Me explico? Es decir, que si él llegara a recobrar la capacidad para estar en juicio en algún momento, el juicio debe hacerse. ¿Me explico? Bien. Por eso no es una condena, no es un punto final, más allá de que resta o seguramente la defensa vaya a recurrir esta medida en los términos de que le genera agravio o no. Él durante este tiempo tiene que continuar, digamos, con sus terapias, con todo lo que le dictó la justicia, digamos. Sí, en realidad esos son términos o condiciones médicas que impone el tratamiento en el lugar donde está alojado, que es la unidad número 34 Melchor Romero en La Plata, el único lugar del servicio penitenciario bonaerense que aloja personas con estas
discapacidades vendría a ser, o capacidades diferentes. ¿Me explico? Entonces ahí él va a estar sometido a un tratamiento psicológico psiquiátrico para ver si se puede o no recuperar esa capacidad para estar en juicio. Es eso. También como para saber qué pasó realmente, porque eso por ahí supongo yo, digamos, es la incertidumbre, digamos, qué es lo que fue, lo que realmente pasó. Eso, más allá de todas las pericias, claro, la investigación. No, eso es decir, si bien nosotros tenemos una hipótesis, eso se tiene que determinar con una sentencia condenatoria o absolutoria que diera o no por acreditado lo que nosotros pensamos que estaba aprobado, de la manera que nosotros pensamos que estaba aprobado, y eventualmente cuánto le correspondía en base a su responsabilidad en el hecho, ¿no? Eso no se pudo hacer, no sé si se va a poder hacer en algún momento. ¿Me explico? Entonces, sí, es un modo anormal de paralización del proceso, si se quiere decir, hasta tanto se resuelva esta cuestión médica, que quizás no tenga solución. No soy tampoco un médico ni un especialista en psicología o psiquiatría como para decir, mirá, sí, esto se va a solucionar en tanto tiempo, ¿no? Y demás. Ignacio, como para dar un cierre, era que nos comentaras esto así a modo oficial, digamos, correctamente. Bueno, ¿están satisfechos con el trabajo que han realizado desde Fiscalías? Supongo que sí. Mirá, más allá de la gravedad del hecho, nosotros no tuvimos dificultades en probar, bueno, la materialidad por supuesto, y la autoría, que es lo que en la mayoría de las causas genera el inconveniente, es decir, juntar pruebas para probar quién es el autor. En este caso no estaba eso en juego, es decir, no había dudas de eso. Sí, quizás estaba la incertidumbre respecto de la calificación, esto que decía en un primer momento, el título que se le podía dar de acuerdo al Código Penal, es decir, ¿está aprobado el agravamiento? ¿No está aprobado el agravante de ensañamiento? ¿No? Eso iba a girar el eventual juicio que se hiciera, ¿no? Por lo demás, se había hecho una buena investigación respecto de todos los puntos que había que cerrar y concatenar, se hicieron. Entonces, en ese sentido era una acusación sólida. Faltaba esa cuestión que, como todo en derecho, la mitad de la biblioteca dice una cosa y la mitad dice otra. Entonces, por ahí son cuestiones que deben resolverse en el modo como se resolvió ahora, con una discusión técnica y con 3 personas imparciales que resolvieron ratificar la hipótesis que llevó la Fiscalía. Bien, a modo de balance del 2003, bueno, ¿cómo lo calificás? ¿Cómo fue el trabajo? Digamos, bueno, si bien venimos con una ciudad bastante tranquila en materia de hechos de inseguridad, más allá de todos los delitos que por ahí hay de violencia, bueno, que eso no escapa a la realidad actual. Sí, a nivel estadístico, que es un poco lo que a nosotros nos permite hacer un balance, ha habido una baja de delitos. Si yo lo comparo con situaciones de prepandemia, más precisamente, por ejemplo, el año 2019, que fue donde ocurrió este hecho, que tuvimos un índice de conflictividad muy alto y terminamos con cercano a 2.000 causas, un poquito más, al año, que es una suma alta para Colón. Hoy estamos en un nivel bajo, terminamos con cerca de 1.600 causas, es decir, 400 causas menos, que es una cifra que repercute. Eso en materia de inseguridad, por supuesto que a toda persona que le ha sufrido un hecho de inseguridad, hablarle de que ha bajado la inseguridad obviamente no se conforma. No la va a conformar ni nada. Muchas veces sabemos que estamos influenciados todos por lo que escuchamos en noticieros de índole nacional y demás, que por ahí tienen sus propios intereses detrás de eso, ¿no? Yéndolo, ya te digo, a lo estadístico, sí ha habido una baja importante de delitos, si se quiere, contra la propiedad, que es esta cuestión de inseguridad. Por otro lado, sigue con el mismo nivel de conflictividad los delitos interpersonales, intrafamiliares, de pareja, las cuestiones de género, esas cosas no han podido bajarse a nivel estadístico, y que tiene que ver un poco con la conflictividad toda que vive la sociedad, ¿no? Estamos en una sociedad cada vez más conflictiva, donde la gente por ahí, en su modo de resolver los conflictos, acude a la violencia, a la agresión, y bueno, esas cosas repercuten sí en nuestro trabajo, pero
con un balance, si se quiere decir, de hechos que no han generado ni conmoción social o inseguridad grave, ¿verdad? En ese sentido sí fue positivo el balance.